Hola compañeros. Hoy hablaremos sobre la profesionalización de la función docente. Nuestro equipo está conformado por Carla Joana, Katia, Isabel, Lisbeth y yo, Cecilia Barajas. Para iniciar, como concepto, pusimos que la profesionalización docente la concebimos como un proceso al cual se someten los maestros y está en un constante cambio. Este proceso pues supone que los maestros estén en una formación que sea continua desde sus inicios, la cual le permita obtener ya sea conocimientos, habilidades y competencias que lo lleven a ser un profesional en su área. Como objetivo, consideramos que la profesionalización quiere perfeccionar lo que es la práctica pedagógica docente, esto mediante una capacitación y actualización, lo cual conllevaría tener un compromiso y responsabilidad por parte del docente y no solo hacia la educación en general y a la institución educativa donde labora, sino también para él mismo. Por otro lado, consideramos también que las autoridades educativas tienen que poner cierto compromiso en estas capacitaciones para que se realicen de una manera exitosa. Ahora vamos a hablar de cuál es la importancia de la formación docente en la actualidad. Aquí pienso que los docentes deben y necesitan ser evaluados constantemente para saber si los conocimientos y el aprendizaje es el mismo o si ha cambiado a través de los tiempos. Sabemos que ahora se utiliza más lo que son las tecnologías y además con todo esto que está sucediendo con lo de la pandemia, es un claro ejemplo de que sabemos que todo es virtual. Entonces, creo que es necesario la actualización constantemente hacia los docentes, alumnos, etcétera. Y en los alumnos es muy importante que tengan pruebas para saber si están bien o realmente se necesita de algún tipo de tutoría. Por consiguiente, sus beneficios. Sabemos que tiene distintos beneficios, los cuales de una manera se llevan a cabo muy exactos, ya que la profesionalización docente permite que se mejore tanto el docente como lo laboral y en lo personal. Y de esto pues ya se lleva más al estímulo para que el alumno se desarrolle libremente y pueda tener un gran desempeño en sus actividades con sus compañeros, fuera y dentro del aula, etcétera. Por ejemplo, la profesionalización para su desarrollo y preparación, mayor eficiencia y un excelente desempeño docente y sobre todo en la actualización. Lo que debes saber, conocimiento profesional. Es decir, que los conocimientos que se imparten deben ir orientados al contexto cultural, social y escolar de los alumnos o de las instituciones. Tomar en cuenta estos aspectos facilita la interacción de los grupos que enmarca la educación. Otro punto importante es la formación inicial, donde se capacita al futuro docente, el cual debe adquirir saberes básicos y desarrollar competencias necesarias para la práctica educativa. Es un acercamiento a la realidad del ejercicio docente, además de desarrollarse los ámbitos científico, cultural, contextual, psicopedagógico y personal. También es necesario que los futuros profesores y profesoras estén preparados para entender los cambios en la sociedad y en la educación. Deben de ser receptivos y abiertos, adecuarse al contexto cultural, social y educativo, adecuarse a las necesidades de la sociedad y de los alumnos. También deben de tener una actitud interactiva y dialéctica. Ser conscientes de la importancia que tiene una actualización permanente y ser creadores de estrategias y métodos de intervención. Los cambios con las nuevas reformas y acuerdos de educación se implementaron estrategias y técnicas para el desarrollo de actividades para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como el trabajo colaborativo y no cooperativo, la participación, el involucramiento de la creatividad, motivación y libertad de expresión, el uso y empleo de las TIC, así como el análisis e investigación a través de los proyectos. La formación del docente en la actualidad pertenecen a una sociedad del conocimiento que exige de una gran cantidad de competencias a desarrollar, en este caso en sus alumnos. Por ello, el docente debe de crear un ambiente de aprendizaje significativo
donde se aseguren el desarrollo de las competencias. En la actualidad nos encontramos con que el docente es un facilitador del aprendizaje. Él es el que organiza lo que debe enseñar de una manera más fácil y se presente de una manera sencilla y sintética para que los alumnos puedan tener las herramientas necesarias para que ellos puedan construir un conocimiento significativo. Continuando con el tema de la formación docente en la actualidad, sabemos que este debe desarrollar competencias que le permitan fortalecer la práctica en el aula. Por lo tanto, el docente hoy en día debe de ser un guía y facilitador. Además, debe de ser un investigador y asesor, y con esto propiciar en el alumno un pensamiento crítico y reflexivo. ¿Esto para qué? Pues para buscar atender otra característica de la formación docente de hoy en día, que es buscar darle al alumno las herramientas que le permitan atender problemas o situaciones de su entorno social. Otra de las características, y ya para finalizar, de la formación docente en la actualidad es que el docente debe de contextualizar los contenidos de los planes y programas educativos, no solamente quedarse en lo que está escrito, sino debe ser consciente de los cambios que ocurren dentro de la sociedad y la educación. ¿Para qué? Pues para contextualizar lo que se aprenda en el aula con lo ocurrido dentro de la sociedad en ámbitos como por ejemplo de la política o la economía. A manera de conclusión, puedo decir que gracias a la elaboración de este trabajo me permitió identificar que la formación inicial, al igual que la formación y capacitación constante y permanente, forman parte importante para la profesionalización que se ha dado a la función docente, la cual permite al profesor desarrollar competencias y habilidades para mejorar la práctica educativa. Bueno, como conclusión, en este trabajo se puede observar que el proceso de la profesionalización docente se basa en el desarrollo de distintos tipos de saberes y conocimientos. Por eso finalmente establecimos que la profesionalización docente genera importantes beneficios para el sistema educativo, el docente y los mismos alumnos. No podemos dejar de reconocer la importante labor y esfuerzo de los docentes, ya que la función del profesor es compleja. Para el ejercicio de esta profesión hay muchos elementos como de ciencia, artes, entre otros, ya que lograr desarrollar aprendizajes y competencias en otros individuos es una tarea difícil, porque no solo dominan aspectos técnicos y de recursos, también influyen factores contextuales, culturales y sociales. Como conclusión, pues puedo decir que me parece muy importante que a los maestros se les dé una capacitación y formación que los pueda ayudar a profesionalizarse en su práctica, que esto les ayude pues a tener más conocimientos y habilidades como habíamos mencionado en la presentación, lo cual les ayude a mejorar lo que es su práctica en el salón de clases y pues que también eventualmente mejore la educación y que se vaya por un camino de calidad. Como conclusión, se puede decir que la profesionalización de un docente requiere de un buen desempeño en su formación y en su práctica educativa. Para llegar a ser un buen docente se necesita de una constante formación y de capacitación, al igual que interesarse en los cambios o aportaciones que pueda hacer en la educación y en la sociedad. Como conclusión, yo digo que la profesionalización del docente pues es de mucho impacto en la enseñanza para desempeñarse con ética y calidad. La docencia exige una serie de requisitos no comparables con los de otras profesiones. De ahí es que se requiere una profesionalización que permita al maestro proporcionar una enseñanza de calidad para sus alumnos que son el futuro de la nación. Ya sea desde el arquitecto, un barrendero, un ingeniero, el médico, diputado, una persona con cualquier oficio que desempeñe
se requiere hacerlo con una profesionalización de su práctica. Yo creo que lo que México requiere en las aulas es que los maestros tengan que ser sabios y para que le aporten a la educación con vocación y formación continua en la profesionalización del docente. Yo creo que se necesitan de más ciudadanos responsables y profesionales en lo que hacen.